Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe Hernández Platas, estudiante de la Universidad del Golfo de México. En esta ocasión te voy a explicar el significado de lo que es una teoría social, con la finalidad de que comprendas las teorías sociológicas que diversos autores han planteado a lo largo de la historia. Se dice que la sociología es una disciplina teórica porque su objetivo es el de elaborar teorías sobre la realidad social. Pero, ¿qué es una teoría? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo se construye y se valida? Empezaremos por decir que en términos generales una teoría se define como un conjunto de conceptos, proposiciones y definiciones que se encuentran vinculadas entre sí y que son recogidas desde un punto de vista sistemático con la intención de explicar un fenómeno. Y todos nos preguntamos, ¿para qué nos sirven las teorías? Bueno, las teorías nos sirven para comprender la realidad, entender por qué, cómo, cuándo y bajo qué condiciones ocurre un fenómeno, y ordenar dicha información bajo un sistema coherente de conceptos e ideas. Una teoría efectiva vincula el mayor número posible de fenómenos observados con leyes particulares, todo ello en el marco de un conjunto de proposiciones que son presididas por un principio general explicativo. Esto significa que una buena teoría, al establecer conexiones entre fenómenos relativamente aislados, no solo debe poder explicarlos, sino también predecirlos y eventualmente generar conocimientos que permitan controlarlos. Un aspecto importante cuando se habla de las teorías es el que se refiere a su grado de validez. Se dice que una teoría es válida cuando las explicaciones de tipo lógico casual que propone son coherentes con la observación empírica del fenómeno analizado, y cuando no existen otras conjeturas e hipótesis más plausibles o mejor fundamentadas que sugieren que la descartemos. Por supuesto que resulta muy complicado, y más en las ciencias sociales, hablar de teorías absolutamente válidas. No obstante, lo mínimo que se espera de ellas es que expliquen o predigan con cierto grado de certeza los fenómenos analizados y que refuten o corrijan, si es que las hay, las teorías alternativas que aborden el mismo fenómeno estudiado. La teoría de la relatividad de Albert Einstein es un ejemplo claro de la asimilación de conceptos con la finalidad de explicarlos y reproducirlos. El término teoría sociológica alude a las construcciones teóricas que utilizan los científicos sociales para razonar sobre los fenómenos que son objeto de estudio de la sociología. No obstante, en estricto sentido, más que el predominio de una sola teoría, se debe hablar de una confluencia de varias teorías al interior de una misma disciplina. Las teorías sociológicas están conformadas por un conjunto de proposiciones que buscan comprender, explicar y predecir el comportamiento de los seres humanos en el contexto social en el que se desenvuelven. Lo que se busca a partir de ellas es una forma de acercarse a la realidad, partiendo de una serie de hipótesis previas, apoyadas en observaciones, reflexiones y experiencias anteriores, las cuales serán sometidas a verificación empírica, con el fin de mantener o rechazar el esquema teórico general. Podemos identificar en el ámbito de la sociología 3 clases de teorías, como lo son teorías de alcance general, teorías de alcance intermedio y teorías de corto alcance. Teorías de alcance general. Se trata de teorías que explican una visión general del mundo y de la sociedad, lo que las convierte en espacio de encuentro entre la filosofía y la sociología. Poseen por lo regular un alto nivel de abstracción y, por tanto, presentan dificultades para su validación empírica. Ejemplo de este tipo de teorías lo encontramos en el marxismo, cuya interpretación se sustenta en las contradicciones del sistema capitalista y la lucha de clases, constituyendo un modelo cuyas bases explicativas se asientan en torno al conflicto social. Otro ejemplo es el de funcionalismo, que tiene como núcleo básico el estudio de la integración de la sociedad, enfatizando las funciones y los roles como elementos explicativos por excelencia. Teorías de alcance intermedio. Son teorías que cubren aspectos limitados de la realidad social, pero que poseen un grado mínimo de generalización, es decir,
fijan la investigación en un hecho concreto de la realidad social y luego lo generalizan a nivel de toda la sociedad. Las teorías de alcance intermedio también incluyen abstracciones, pero éstas se encuentran lo bastante cerca de los datos observados como para incorporarlas en proposiciones que permitan la prueba empírica. A modo de ejemplo, podemos señalar a Durkheim y su teoría sobre el suicidio, o las teorías de los grupos de referencia o de pertenencia de Merton. Teorías de corto alcance. Son teorías específicas, no generalizables, sobre fenómenos muy concretos que en esta realidad fragmentan nuestra percepción de la realidad y se les suele considerar más como hipótesis de trabajo. Un ejemplo de ello es una teoría sobre la construcción de la identidad racial en un barrio hindú del norte de Chicago.